Hola, hola, acompáñenme a preparar manicotti relleno. Voy a usar 16 onzas de manicotti, o sea, 2 cajas. Tú puedes usar la mitad de los ingredientes. Un frasco completo de marinara, puedes usar también solo salsa de tomate, incluso puedes hacer la salsa de tomate a tu gusto. Voy a usar queso ricota. Voy a usar la mitad, hay 32 onzas, o sea 16. Queso parmesano, queso mozzarella, 8 onzas. Por supuesto, carne molida. También los puedes hacer de pollo. Un manojo de perejil italiano y un manojo de albahaca o basil. Dientes de ajo, sal al gusto, pimienta al gusto, ajo en polvo al gusto y polvo de cebolla al gusto. También puedes cortar las cebollas naturales, no usar polvo, y aceite de tu preferencia. Y por último, un refractario, pirex o recipiente suficientemente grande para colocar en el horno. Ahora voy a pasar a colocar una olla grande con agua. Espero que hierva para colocar el manicotti. Cuando empieza a hervir el agua, agrego sal y agrego aceite. Esto hace que la pasta no se pegue o se dañe en el proceso y queda más suave. Dejo hervir aproximadamente 10 a máximo 15 minutos. Mientras la pasta está, voy a cortar los ajos y voy a hacer la carne. Primero retiro todos los extremos de los ajos. Los enjuagué y ahora paso a cortarlos en trozos pequeños. También puedes machacarlos si lo deseas. Ahora pasamos a colocar aceite de nuestra preferencia, a calentar, suficiente para freír los ajos y la carne. Cuando el aceite está caliente, sofrío los ajos por 2 a 3 minutos. Agrego la carne, trata de separarla ligeramente. Agrego la sal, agrego la cebolla, pimienta al gusto y un mínimo de ajo en polvo porque ya tiene los ajos, y muevo muy bien. Deja que la carne cocine muy bien durante 5 minutos, pero no permitas que pierda todo su jugo. La carne ya está, voy a dejarla enfriar. La pasta también ya está lista, ya suavizó lo suficiente y ahora la voy a colocar en un colador y le voy a colocar agua fría. Ya enjuagué muy bien la pasta y ahora los voy a colocar separados para que no se unan ni se dañen. Cuando la carne haya enfriado, voy a colocar una taza de ricota. Ahora voy a colocar la mitad de la salsa de tomate.
Ahora mezclo muy bien. Y así se ve el relleno después de haber mezclado muy bien, al menos por 3-4 minutos, para que todo se integre. Ahora paso a alistar el recipiente que voy a llevar al horno y antes de empezar a llenar coloco un poco de aceite, pero es mínimo para que no se pegue. Puedes ayudarte de una brochita o espátula para que quede todo bien esparcido. Empiezo abriendo la pasta y me ayudo de una cuchara pequeña para llenarlos. Y los voy acostando en el recipiente. Puedes ayudar también con tus dedos. Apoyo y lleno. Aproximadamente 3 cucharaditas por cada uno. Y lo acuestas. Cuando tengo mi primera capa, coloco un poco de aceite en spray para que no se pegue. Uso este, pero puedes usar otro tipo. Ok, ya están listos. Cuando los tienes totalmente llenos, colocas el resto de la salsa de tomate. Te puedes ayudar con la espátula, una brocha para que quede una capa igual y suave. Luego agrego el queso mozzarella. Yo uso 8 onzas, puedes usar más, puedes usar menos. Y ahora el queso parmesano a tu gusto. Voy a pasar a cortar la albahaca y el perejil italiano pequeño. Antes lo enjuagué y coloqué a precalentar el horno en 350 grados. Lo más pequeño que lo puedas cortar. Remueve los tallos más gruesos. Después de que hayas picado muy bien tu albahaca y tu perejil italiano, espolvoréalo encima. Cuando ya lo tengas listo, llévalo al horno a 350 grados por 15 a 20 minutos. Ya está listo y me encanta acompañarlo con pan al ajo. Espero que les haya gustado. Chao, chao. Hasta la próxima.